Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, desde hace 10 años, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de mentes brillantes. Un grupo que pone pasión y corazón en su trabajo día tras día. Estamos juntos y preparados para adaptarnos al cambio cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Somos Lide Argentina. Con enorme placer, una vez más, les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestros Lide Meeting. Queremos agradecerles por habernos acompañado durante todo el año en cada uno de nuestros eventos virtuales y deseamos que disfruten de este último evento del 2021, en el que nos van a acompañar destacados líderes empresariales y especialistas. Durante 1 hora y media escucharán valiosos contenidos que esperamos sean de gran utilidad para el desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos a nuestros apoyos institucionales: Instituto Argentino del Petróleo y Gas, Universidad del SEMA, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, Cámara de Comercio Chileno-Argentina, GS1 Argentina. Y saludamos a los Media Partners que nos acompañan hoy. Editor Económico, Argentina Ambiental, Editores SRL. Agradecemos a nuestros partners estratégicos, Ya Forwarding de Argentina y a Hogar Argentina. Y a nuestros proveedores oficiales, Transparent Business, Claves, ProBusiness Sociedad Anónima, Logitech. Lide Argentina es una organización carbono neutro, al igual que sus eventos, gracias al apoyo de Carbon Group y Climate Trade. A continuación, los invito a disfrutar de este encuentro, dejándolos en compañía con el querido Rodolfo de Felipe, presidente de Lide Argentina. Buenos días, Rodolfo. Hola Antonella, muy buenos días y muchas gracias también. Y aprovecho para saludarte por todo el año de trabajo que nos has acompañado haciendo las presentaciones de una manera muy profesional y muy buena de todos nuestros encuentros. A todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de nuestros Lide Meeting. En este caso, en esta mañana vamos a hablar de un gran tema, el tema del oil and gas, en general y en particular el potencial de Vaca Muerta. Quiero renovar el agradecimiento a todos nuestros partners estratégicos, a todos los sponsors, a todos los apoyos institucionales y a todos los medios de comunicación que nos acompañaron en este evento y que nos han acompañado durante todo el año. Es un gran placer para nosotros y por eso renuevo el agradecimiento.
Quiero destacar la presencia, tenemos mucha gente, algunos invitados especiales. Saludo a Marcelo Rodríguez Valentini, que es CEO de Risk Group Argentina, a Ana Cristina Cretu, que es gerente general de Elmerit Champagne, también aquí de Argentina, Marcelo Kaworski, director general de Oxbow Planta Copetro Argentina, a Tomislav Kulis, que es presidente de Hipermaxi, que es la mayor cadena de supermercados y hipermercados de Bolivia, que nos está mirando. Miraba recién en el chat que nos están mirando de muchos lugares, desde Jujuy, desde Mendoza e inclusive de otros países, así que los animo y aprovecho para decirles que utilicen el chat para presentarse, para dar sus opiniones, para debatir entre ustedes, y después tienen el botón más abajo de la pantalla de Zoom, tienen el botón de preguntas y respuestas. En caso de que tengan alguna pregunta, indiquen el nombre de quien la hace, a quién va dirigida, y tratar de que sean concisas y concretas para que podamos incorporar y hacer caber en todo el gran aporte de conocimiento y contenido que nos van a brindar los panelistas en esta mañana durante los 90 minutos del encuentro. También saludo, por supuesto, a la gran cantidad de miembros del Comité de Gestión, Consejo Consultivo y miembros del LIDE Argentina que nos están viendo en esta mañana, y también pedirles a ustedes que sobre el final del encuentro va a aparecer una encuesta de satisfacción. Nos ayuda mucho la opinión de todos ustedes, los comentarios, los aportes, las críticas, y por supuesto sobre la base de esa vamos componiendo todo nuestro calendario de actividades y eventos. En este caso será del año próximo. Bueno, yendo ya al contenido y a las 9:37 de la mañana, como pequeña introducción de quien no es experto en el tema, pero que viene leyendo mucho y escuchando a muchos importantes keynote speakers del tema, quería compartir con ustedes como una pequeñísima introducción general. La energía es un factor clave del desarrollo, para el desarrollo económico y social de un país, de una comunidad, para la generación de empleos estables y con futuro. Eso es claro, punto. La energía es factor clave para el desarrollo económico y social. Listo. Estamos en pleno proceso de transición energética, y esto no forma parte del futuro, ya es presente. Es un tema que titila brillante en el radar de la agenda mundial para toda la industria energética. Las cosas en la vida son de 4 formas: son fáciles, difíciles, posibles e imposibles. Abandonar los estilos convencionales, tradicionales de producir energía con el objetivo de descarbonizar el sistema energético no es fácil, pero tampoco es imposible. Es difícil, pero posible. Sucede que nos plantea un desafío urgente e ineludible, que se ve muy dificultado por 2 cuestiones centrales. En primer lugar, la todavía gran dependencia de la generación de energía a partir de combustibles fósiles. Y en segundo lugar, la creciente demanda mundial de energía. La humanidad está sedienta de desarrollo porque quiere apagar los males que hoy la aquejan, la pobreza, el desempleo, etc. En este contexto, Argentina tiene un enorme potencial como productor de gas en Vaca Muerta. Pero no es soplar y hacer botella, como decía mi abuela. Hay dificultades, hay barreras, hay corriente en contra. Hoy vamos a escuchar y debatir con personas que tienen la capacidad, la experiencia y sobre todo el coraje de enfrentar la gran cantidad de desafíos que existen en este empinado camino de aprovechar esta gran oportunidad para nuestro querido país. Y para hacerlo, voy a iniciar dando la bienvenida a un miembro de LIDE Argentina, miembro institucional de LIDE Argentina. Su nombre y apellido es sinónimo de ciencia y tecnología al servicio del oil and gas. Él preside desde hace 2 décadas el instituto más prestigioso que se dedica a la investigación y al desarrollo dentro de este mundo, el IAPG. Es un defensor de la institucionalidad, pero al mismo tiempo defensor respetuoso de la institucionalidad, pero al mismo tiempo es un apasionado de la modernidad, de la transformación digital. Está enfocado en su rol de comunicar a la sociedad el papel que desempeña la industria y deberá desempeñar también en el futuro
para asegurar ni más ni menos que el desarrollo energético de nuestro país. Le damos entonces la bienvenida al presidente del IAPG, al señor Ernesto López Anadón. Bienvenido, buenos días, Ernesto. Buenos días, Rodolfo, muchas gracias. Te quería preguntar cómo estás esta mañana. ¿Está todo bien? Estás en Buenos Aires, me imagino. Estoy en Buenos Aires, todo bien. Bueno, un gusto. Vas a llevar vos la moderación con tu gran capacidad. Entonces, con vos, Ernesto, le vamos a dar la bienvenida ahora a nuestro primer invitado. Él es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana MSC, en Ingeniería Energética y Ambiental por la Universidad de Sheffield, y MBA en la Universidad de Oxford. Es vicepresidente senior, jefe de investigación de mercados de gas y energía en Rystad Energy. Trabajó en servicios públicos de energía en Europa y América Latina, realizando contratos de gas a largo plazo. En este caso nos está acompañando desde Oslo. Le damos la bienvenida al señor Carlos Torres Díaz. Bienvenido, buenos días, Carlos. Hola, buenos días, Rodolfo. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a participar en este evento. Como bien dices, estamos pasando por una etapa muy interesante con todo lo de la transición energética, entonces es muy importante entender cuál va a ser el rol del sector petróleo y gas en esta transición y ver en especial el potencial que tiene Argentina de acoplarse a los cambios. Perfecto. Bueno, te dije buenos días, pero no sé si me parece que son buenas tardes para vos y fresco. Sí, buenas tardes ya. Bueno, perdón. Bueno, invitamos a la siguiente invitada. Es licenciada en Comercio Internacional y Administración de Empresas, obtuvo un MBA y participó en programas ejecutivos en la Universidad de San Diego, Sunderberg University, London Business School. Trabajó en Enron, BG, Occidental. Actualmente se desempeña en el cargo de vicepresidente para Sudamérica y Country Manager para Argentina en Accelerate Energy. Contribuye activamente en otros ámbitos como AmCham de Argentina y Women Corporate Directors, donde recientemente estuvo nominada al reconocimiento como la mujer destacada en el ámbito empresarial en el 2021. Además es presidenta de la Comisión de Diversidad e Inclusión del IAPG, que preside Ernesto, y miembro de la Comisión Directiva del Club de Petróleo. Le damos la bienvenida a otra distinguida panelista, la señora Gabriela Aguilar. Bienvenida, Gabriela. Buenos días. Buen día, Rodolfo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, feliz de compartir este espacio. Muy bien. Para vos sí, buenos días. Estás en Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires, sí. Bárbaro. Yo hoy les estoy hablando desde Uruguay porque vine a acompañar al grupo promotor para la presentación del IDE Uruguay, así que es una buena noticia para la región, ya funcionando el IDE en Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, independientemente de otros países, pero hoy estoy con un background no habitual porque estoy en este gran país vecino. Invito ahora a nuestro próximo invitado, él es ingeniero industrial del ITBA, tiene un MBA de Kellogg, actualmente es líder regional para el Cono Sur de Baker Hughes. Anteriormente fue director de cuentas estratégicas en esa misma y prestigiosa compañía y director de desarrollo de nuevos negocios en General Electric Cono Sur. También ejerció roles globales en Tenaris y se desempeñó como consultor en McKinsey Company. Le damos la bienvenida a un gran amigo, miembro de LIDE Argentina y un gran referente del sector. Un gusto tenerte en esta mañana, Carlos. Carlos Henning con todos ustedes. Hola, Carlos. Buenos días, Rodolfo. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y poder compartir este momento con LIDE y con todos los invitados. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos. Es un placer enorme para nosotros contar con la presencia de todos ustedes. Si les parece, Carlos y Gabriela, lo dejamos a Ernesto para que haga como una introducción y una puesta en contexto desde su expertísimo lugar y punto de vista al frente del IAPG y tantos años conociendo la industria del oil and gas. Así que todo tuyo, Ernesto, desmuteate porque te veo muteado y arrancamos ya con la parte de los contenidos. Yo los vuelvo a ver a todos ustedes en el segmento de Q&A, así que me voy a quedar atento escuchando y tomando nota de las cosas interesantes que tienen para decir. Ernesto, todo tuyo. Gracias, Rodolfo. Solo que voy a hacer un pequeño complemento a una excelente introducción que hiciste sobre el tema de transiciones. Lo primero que quiero decir es que hoy el mundo tiene 7.100 millones de habitantes y eso no sería posible si no fuese gracias al gas y al petróleo.
Lo otro es que la realidad de las emisiones y de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera va sobre todo de la mano del desarrollo de prácticamente 12, 15 países en el mundo, que son los países más desarrollados, que son los responsables básicamente de esta concentración y de las emisiones actuales. El resto de los países están en etapas intermedias o con grandes necesidades de desarrollo, y ese desarrollo viene y va a venir en esos países fundamentalmente a través del desarrollo de sus recursos naturales. Y ese desarrollo se va a tener que hacer en base a energía más barata, que sigue siendo la del gas y del petróleo. Entonces, vemos que esta transición no es una transición simétrica. Si bien todos los países van a tener que aportar, ¿no? A pesar de que no son básicamente los responsables del momento en que se está teniendo hoy en día con respecto al aumento de la temperatura media, ¿no? Pero lo van a tener que hacer en función, balanceando un poco su contribución al cambio climático, pero a la vez su necesidad imperiosa del desarrollo. Y es el caso de Argentina. Así que felicitaciones a LIDE por haber puesto este panel en su conjunto, porque vamos a tratar los temas desde el punto de vista global, lo va a hacer ahora a continuación, le voy a dar la palabra a Carlos Torres, desde el punto de vista del gas natural y desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollo que tiene Argentina de sus recursos y por supuesto el desarrollo económico que puede traer esto aparejado, que también lo va a dar Carlos Henning. Así que sin más, le doy la palabra a Carlos Torres desde Noruega. Adelante, Carlos, con tu presentación. Okay, muchas gracias, Ernesto. Pues como bien dices, voy a empezar hablando un poco de la perspectiva global, porque es importante entender qué es lo que está pasando en todo el mundo para luego tratar de enfocar la discusión un poco a Latinoamérica, que creo que está bien posicionado en este tema de la transición energética. Empezando con la primera diapositiva, vamos a ver que la mayor parte de la energía que se consume actualmente en el mundo sigue siendo energía fósil, empezando por petróleo, seguido por el carbón y luego después el gas natural. Y esto representa casi el 80% del consumo mundial de energía primaria. Como podemos ver en esta gráfica del lado izquierdo, las energías renovables aún representan un porcentaje muy pequeño, de menos del 5% de la energía primaria. Y cuando vemos el uso final de la energía primaria, vemos que el 37% aproximadamente es usado en el sector eléctrico, y esto significa que el sector eléctrico también representa el 41% de las emisiones totales a la atmósfera. Entonces, todo el tema de la transición energética va a afectar a todos los sectores, pero en específico al sector eléctrico, que es el que se va a tener que adaptar de mayor manera para poder incorporar el crecimiento de energías renovables y también gradualmente reducir el consumo de combustibles fósiles. Y hasta cierto punto se sabe que las renovables van a crecer exponencialmente, que el carbón se tiene que ir, pero creo que hay una gran duda de qué es lo que va a suceder con el uso de gas natural, y por eso vamos a ver en las siguientes diapositivas qué expectativas tenemos para el gas natural. En este gráfico podemos ver el porcentaje de generación de electricidad con gas y en el eje vertical y con carbón en el eje horizontal. Y el tamaño de las burbujas representa las emisiones de carbono del sector eléctrico. Entonces, como podemos ver aquí, el círculo rojo, vemos que China es por mucho el país que más emisiones tiene a la atmósfera, generando electricidad, y la mayor parte de la electricidad en China es producida por carbón, con más del 80% por carbón. Luego vemos el caso de Estados Unidos, que es la burbuja que está un poco más al medio, color azul fuerte, que Estados Unidos gradualmente ha reducido su uso de carbón en el sector eléctrico y ha incrementado el uso de gas natural. Entonces ahora produce aproximadamente el 40% de su electricidad con gas. Y esto le ha permitido a Estados Unidos reducir sustancialmente sus emisiones. Y si nos enfocamos en la región de Latinoamérica, vemos que en general todos los países latinoamericanos tienen una huella muy pequeña en cuanto a emisiones. Vemos el caso de Brasil, que
tiene muy pocas emisiones y que también el porcentaje de electricidad de carbón y gas es menos del 10%. Luego tenemos Argentina, que tiene alrededor del 60% de sus generaciones con gas, y también parecido a México. Entonces vemos que en general el uso del gas permite reducir las emisiones significativamente, y muchos países como India, China y muchos de los países de Asia que aún dependen mucho del carbón estarían reduciendo sus emisiones y gradualmente se van moviendo hacia el lado izquierdo de la gráfica y incrementando su uso de gas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora con la reciente discusión que hubo de COP26, muchos países se han estado agregando a la lista de países que han implementado políticas de cero emisiones. Actualmente tenemos 46 países globalmente que se han comprometido a reducir sus emisiones a cero entre el año 2050 y 2070 más o menos. Como vemos en las Américas, la mayor parte de los países ya han progresado sustancialmente en esto. Tienen países como Canadá, tienen en su legislación que van a llegar a ser neutros de carbono para el año 2050. Y en otros países como Argentina, Brasil y Estados Unidos está la legislación propuesta. Entonces vemos que ya hay gran tracción, y si nos enfocamos en el resto del mundo, también Europa es una de las regiones que está a la vanguardia y es el que tiene las políticas más estrictas al momento para lograr estos objetivos. Pero luego hay países que se han unido muy recientemente como India, China y algunos países del Medio Oriente que no tenían un objetivo y ya acaban de anunciar. China que para 2060 va a ser neutro de carbono, India para el 2070 y algunos países del Medio Oriente entre 2050 y 2060. Entonces vemos que gradualmente las cosas empiezan a mover en la dirección correcta, pero aún existen muchos incógnitos de cómo se va a lograr esto. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Al moverse, al reducir la demanda de combustibles fósiles para lograr este objetivo de neutralidad de carbono, significa que mucho de la energía que se consume actualmente, de energía primaria que se consume como combustibles fósiles, tiene que consumirse como electricidad. Entonces, nuestra expectativa es que la demanda de electricidad va a crecer sustancialmente entre ahora y el año 2050, y vemos que todos los sectores van a incrementar su demanda de electricidad, pero gran parte del crecimiento va a ser llevado por el crecimiento del transporte eléctrico. Estamos estimando que va a llegar a haber casi 2 billones de autos eléctricos para el año 2050, pero aparte también el crecimiento económico y una mayor intensidad eléctrica en el sector industrial y residencial van a llevar a mayor demanda de electricidad. Si vamos a la siguiente diapositiva, aquí vemos que entonces el sector no tiene solo que reemplazar el uso de combustibles fósiles, pero también tiene que agregar mucha generación adicional. Y si quisiéramos mantener el objetivo de 1.6 grados de calentamiento global para el año 2050, eso significaría que los combustibles fósiles tendrían que prácticamente desaparecer del sector eléctrico entre ahora y el año 2050. Como vemos, con la mayor efecto en el carbón, pero el gas también gradualmente siendo desplazado por energía solar y eólica. Esto podría llegar a ser posible si tuvieran inversiones de 13 trillones en capacidad solar y 7 trillones de dólares en capacidad eólica, pero aparte se necesitarían políticas mucho más estrictas de países como India o Argentina para poder reducir sus emisiones más rápidamente. Si vamos a la diapositiva siguiente, vemos que a pesar de que podría llegar a ser posible, no sé por qué no se ven las gráficas, pero en la gráfica inferior tengo, bueno, en la gráfica superior se veía el mismo trayecto que mostré en la anterior, pero en la inferior se ve el trayecto que realmente se está desarrollando, que no es tan optimista, ¿no? Se ve que el uso de carbón va a empezar a declinar, pero el gas va a permanecer todavía siendo una parte significativa del suministro de energía eléctrica, porque dado que hay tanto carbón utilizado especialmente en Asia, es mucho más eficiente sustituir este carbón con gas para
para poder iniciar a reducir las emisiones y eventualmente para el año 2040 empezar el crecimiento de renovables podría ser suficiente para también empezar a empujar al gas fuera del mix energético. Entonces tenemos una reducción significativa en las emisiones, pero con la trayectoria que llevamos actualmente es difícil llegar a cero emisiones para 2050 a nivel global. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Y la razón por la que somos optimistas por el crecimiento exponencial de renovables es porque en la mayor parte de los países las energías renovables ya son muy competitivas. Como podemos ver aquí en el color amarillo y verde, ese es el Levelized Cost of Electricity de generación eólica y solar. Vemos que en muchos casos ya es mucho más bajo que producir electricidad con gas y con carbón. Pero esto es comparando nueva capacidad instalada. Si hoy vas a construir una planta solar o una planta de gas en China, por ejemplo, es mucho más barato construir una planta solar y operarla durante su vida útil. Sin embargo, si seguimos utilizando la capacidad existente de carbón y gas, sigue siendo en muchos casos más barato generar electricidad con estos medios. Pero en general vemos que de ahora en adelante es mucho más conveniente crecer la capacidad de generación eólica y solar a la mayor medida posible y seguir utilizando la capacidad de gas y carbón mientras sea necesaria. Si vamos a la siguiente diapositiva. Y si hablamos específicamente de lo que está sucediendo en Latinoamérica, en este mapa del lado izquierdo vemos la capacidad instalada. Cada burbuja representa una planta de generación y los colores, el azul representa energía hidroeléctrica y luego vemos en rojo, los puntos rojos es energía en gas y en gris en carbón. Y vemos que en la región ya se está generando gran parte de la electricidad con electricidad, pero también el gas es una parte significativa. Y está distribuido de manera diferente. Vemos que países como Brasil tienen gran capacidad con electricidad, pero países como México y Argentina dependen todavía mucho del gas. Y si vemos el mapa de la derecha, ese es el potencial solar. Entonces, también en la región hay muy buena capacidad para la energía solar, especialmente, y esto probablemente va a llevar a un gran crecimiento de esta tecnología. Si vamos a la siguiente diapositiva. Y viendo el mix energético a futuro, vemos que el gas, esperamos que el gas vaya a seguir representando una gran parte de la generación eléctrica de aquí al año 2040 y un poco después de esto empezamos a ver cómo gradualmente es desplazado por el crecimiento de las energías solar y eólica que se ve en color amarillo y verde. Y para finalizar, les muestro qué impacto tiene esto en el gas natural. Si vemos la diapositiva siguiente. En esta gráfica muestro la demanda de gas natural en cada continente. Vemos en color mostaza la demanda de gas en el sector eléctrico y en color marrón la demanda del sector industrial y en rosa el residencial. Entonces, como podemos ver aquí, la expectativa es que la demanda siga creciendo sustancialmente en regiones como Asia, en África, en América del Sur, pero en regiones más maduras como el norte de América y Europa, gradualmente va a empezar a declinar. Pero vemos que Argentina todavía tiene gran potencial en suministrar parte de este gas que se va a consumir en el resto del mundo y dentro de la región, y que podemos tener expectativas buenas a largo plazo, aún cuando hay mucha incertidumbre en toda la transición energética. Aquí podemos ver el potencial de exportación e importación de cada región. Como expliqué, en Asia se espera que el crecimiento de la demanda sea mucho más grande que la producción, entonces Asia va a depender mucho de importación de gas natural y mucho de este gas se va a consumir en manera de gas natural licuado, y al igual que Europa va a seguir dependiendo de importaciones a pesar de que su demanda está declinando. Entonces, como ya mencioné, Argentina tiene potencial de llevar a cabo sus desarrollos de vaca muerta y potencialmente exportar gran parte de este gas al mercado internacional. Muchas gracias, Carlos, muy interesante. Les reitero, no lo dijimos al principio, pero tienen el botón de preguntas y respuestas al final
de la exposición de Gabriela y de Carlos Henning, vamos a hacer la ronda de preguntas y respuestas junto con Rodolfo de Felipe. Así que por favor utilicen eso para sus preguntas. Bueno, le doy ahora la palabra a Gabriela Aguilar para que nos hable un poco sobre el mercado de GNL. Adelante, Gabriela. Hola, bueno, aquí estamos, voy a compartir la presentación. Vamos a hablar de la transición energética y en la región en general y el potencial de Vaca Muerta. Pero fundamentalmente vamos a hablar primero del GNL y el rol que cada vez es más creciente en la región. Accelerate es una compañía que básicamente provee servicios de GNL y tiene la mayor flota de barcos regasificadores. ¿Por qué estoy comentando esto? Es porque se encuentra presente en la región desde el año 2008 en Argentina y desde el año 2012 en Brasil. Eso ha permitido ver cómo la región en su conjunto ha evolucionado en la utilización del GNL, que es el combustible elegido de la transición energética por su valor de menor contaminación y por supuesto más económico que los combustibles líquidos. Nuestra presencia está en Escobar, con una operación desde el año 2011, también estamos en Bahía Blanca, que se inició en el 2008 y ahora se ha convertido en puramente estacional, un servicio que viene solamente cuando la Argentina, por razones climatológicas, de oferta de gas o de demanda de gas, se necesita y puede dar servicio de 30 o 60 días. Y en Brasil estamos desde el año 2012 en Bahía de Guanabara, con el récord de suministro de regasificación de 30 millones de metros cúbicos por día, y Bahía Salvador, que empezamos ayer a inyectar gas en el norte de Brasil, con una capacidad máxima de 20 millones de metros cúbicos por día. Pero más allá de nuestra percepción de la región, ¿cuál es el valor de GNL y estos barcos regasificadores? La tecnología de los FSRU, que Accelerate fue pionera, y el primer barco votado fue en el año 2005, otorga flexibilidad al sistema energético de cualquier país, sea para dar garantía y como fuente de suministro para cubrir picos de demanda. Esto, el GNL regasificado, como dije, es una alternativa para abastecer la demanda insatisfecha, y en regiones con demanda estacional, sea, por ejemplo, en el caso de Argentina, los picos del invierno, o en Brasil, donde tiene que ver más con la hidrología, el comportamiento hídrico, resulta interesante desarrollar mercados de GNL para optimizar la infraestructura, que la región tiene mucha infraestructura de gasoductos de integración que aún falta desarrollar y optimizar. Vamos con la siguiente slide. El GNL lo podemos sintetizar rápidamente. ¿Cuáles son las características principales o las ventajas? Su contribución como factor de seguridad energética. Y en el caso de Argentina es muy interesante y bien gráfico ver cómo lo utilizan como recurso técnico para brindar la seguridad específicamente en un momento determinado. Y acá se ve cómo cuál es la oferta de gas natural, y esto a mí me gusta repetirlo, de que el GNL, particularmente la visión de Argentina, no se compite con Vaca Muerta y con la producción nacional. ¿Por qué? Porque la producción nacional siempre va a estar en la base de suministro de gas, de la oferta, y el GNL tiende a suministrar lo faltante, los picos de demanda, frente a otros combustibles más contaminantes y costosos. Pero como ven, perfectamente solo cubre el invierno. Como contribución, como factor de reducción de costos, vuelvo a dar el caso de Argentina, donde desde el año 2008 y el 2019 dieron ahorros significativos del orden de los casi 14.000 millones de dólares si el GNL no hubiese estado presente, ¿no? Si se hubiese tenido que consumir combustibles líquidos, la Argentina hubiese tenido que gastar 14.000 millones de dólares más. ¿Esto compite con Vaca Muerta? Alguien una vez dijo, bueno, pero
el desarrollo satisfactorio de Vaca Muerta permite un ahorro de otros 14.000 millones de dólares. Y claramente es así. En la medida que haya mayor producción nacional, el consumo de GNL se va a ir reduciendo significativamente. Por último, como hablábamos de la transición energética, la importancia del GNL como factor de energía limpia. Es una tendencia mundial, acuerdo de país, transiciones energéticas, donde la utilización del GNL reduce las emisiones de CO2 en un 35% comparado con combustibles líquidos. En el caso de Argentina, entre 2008 y 2021, Argentina evitó el orden de los 45 millones de toneladas en emisiones de CO2. Esto es algo muy importante. Y esto, considerando lo que se decía antes, ¿no?, de que Sudamérica y Argentina es un país limpio por justamente la utilización sea del gas natural o de energía hidráulica, como es el caso de Brasil. Ahora bien, seguimos la siguiente slide, donde cómo nosotros percibimos el desarrollo del GNL en el Cono Sur. Bueno, la región tiene varias terminales ya existentes. Chile tiene 2, Argentina tiene otras 2 y Brasil tiene 4 terminales de GNL y con muchos proyectos más de desarrollo. Lo que nosotros vemos es una mayor utilización de factor de utilización de esas terminales y justamente para poder arbitrar los mercados. Hay una necesidad creciente tanto de la región por su crecimiento de demanda, sino también tenemos un elemento que no es un tema menor, es la declinación de la producción de gas natural en Bolivia. Eso también tiene un impacto, no solamente en Vaca Muerta y la potencialidad de poder abastecer los mercados regionales, sino también el GNL como el combustible de utilización de pico o de garantía del sistema. También vemos un gran desarrollo del GNL de baja y mediana escala. Las ventas regionales de gas para los sectores de industrial y de generación de energía, distribución de GNL en mediana y pequeña escala, proyectos de GNL to Power, que por ejemplo era impensado en Brasil hace bastantes años, hoy por hoy ya se están haciendo las licitaciones específicas considerando el GNL para el desarrollo de generación eléctrica, complementando el gas local. Y por supuesto el búnker de GNL, que lo vamos a ver más adelante también, y las otras oportunidades, que son los proyectos de licuefacción, como tenemos un proyecto que estamos evaluando técnicamente con TGS para amplificar la potencialidad de Vaca Muerta, y almacenamiento de GNL, almacenamiento de gas natural, ese gran tema en la región, donde en otras partes del mundo el almacenamiento cercano a la demanda es el factor más importante de utilización. Por razones hasta geológicas, tanto Argentina como Brasil o como Chile o como Uruguay no se cuentan con almacenamientos subterráneos cercanos a la demanda. El GNL representa almacenamiento de energía y con la ventaja de que pueda estar cerca de la demanda e inyectarse ese gas en el momento que se necesita. Por ejemplo, la terminal que nosotros tenemos en Escobar tiene una capacidad de regasificación de 25 millones de metros cúbicos con una velocidad de respuesta de 3 horas frente a cambios en la demanda, sea por un frente frío o por una disrupción en la inyección. El proyecto de licuefacción que nosotros estamos evaluando técnicamente con TGS y que realmente piensen que Vaca Muerta es una de las más grandes reservas de shale gas del mundo. Es la segunda reserva más importante de shale gas en el mundo, con lo cual nosotros tenemos un gran compromiso y creemos que Argentina tiene un gran potencial de desarrollar su Vaca Muerta, no solamente para poder exportar a mercados como pueden ser los asiáticos, sino que tenemos un mercado
que está aquí, que está cercano, en que es la región, y que es un mercado demandante y creciente. El proyecto de liquefacción son trenes de procesamiento en tierra crecientes, iniciando con un módulo de un MTP, que son 4 millones de metros cúbicos por día, con una liquefacción en Bahía Blanca, que es un puerto de aguas profundas ya aprobado, y la capacidad de la total de la planta sería 4 MTP, que son 16 millones de metros cúbicos por día. ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita claramente un desarrollo sostenido en el tiempo de Vaca Muerta, adecuar las instalaciones no solamente de transporte de gas natural, sino también de procesamiento, y este tipo de proyectos potencia rápidamente también proyectos alternativos. Ahí he visto también que está la gente que conoce muy bien de petroquímica, y cómo este proyecto de Vaca Muerta y los proyectos de liquefacción pueden potenciar los desarrollos de proyectos de petroquímica en la zona de Bahía Blanca. O sea que el crecimiento económico y de desarrollo que puede ser es exponencial. Y acá vamos un poco a hablar de GNL2Power. En economías emergentes, la generación en base a gas natural va a seguir desarrollándose con crecimientos relevantes. En Brasil, como comentaba, se espera un incremento importante incentivado por justamente la caída del suministro de Bolivia. También hay una situación de base que es un cambio sustancial en las leyes, que es una ley de gas donde permite la actuación y la participación de actores privados y una menor participación de Petrobras, siendo el contratador único de ese gas natural. Los proyectos de GNL son básicamente para cubrir, como decía, los picos de demanda en un país donde Brasil es fundamentalmente hidráulico, con lo cual necesita contar con suministros de gas puntuales y digamos, estacionales respecto a su demanda. Hoy por hoy Brasil está atravesando una crisis hidráulica que no experimentaba en los últimos 90 años. Se espera que en los próximos año o 2 años va a continuar de esa manera, pero la verdad es que esto puede fluctuar rápidamente. Entonces, por eso Brasil tiende a contar con proyectos de GNL porque van a soportar y complementar esa base hidráulica tan importante que tiene Brasil, ¿no? En el siguiente slide vemos lo que decíamos, la importancia que va a tener la distribución de GNL a baja escala. Esto un poco veo como tenemos un carrier, un almacenamiento que puede estar complementando incluso un almacenamiento en tierra, pero por ejemplo, esto puede ser de altísima importancia para la distribución fluvial en el río Paraná o incluso en el Amazonas en Brasil. Con lo cual vamos a estar viendo la distribución de GNL en tierra con camiones o fluvial a través de la utilización de los ríos rápidamente en el mediano plazo en la región. Esto es un poco también donde nosotros hace 10 años percibíamos que el GNL, la distribución, incluso por ejemplo en Caribe, era algo de que iba a llevar más tiempo, y la rapidez de los cambios y del acceso a energías más limpias están haciendo desarrollar estas soluciones a mucha mayor velocidad. GNL para transporte terrestre, vemos que el gas como combustible de transporte terrestre va a tener un crecimiento promedio de casi el 5%, impulsado principalmente por Asia, que tiene un creciente uso de GNL para camiones. Y esto lo vemos básicamente destinado a vehículos pesados para cubrir grandes distancias, en reemplazo del diésel, y por supuesto que el GNC es una muy buena opción, pero solo para distancias cortas. Esto quiero acotar algo importante.
Por ejemplo, Inglaterra en el año 2030 deja de vender automóviles a combustible líquido. Hay una tendencia que vamos a estar viendo y que se va a instalar no solamente en los países desarrollados, sino también los vamos a ver esto en cascada en el resto del mundo. Acá un poco más el tema del transporte terrestre, que es el complemento del GNL, el GNE del transporte fluvial. Simplemente quiero acotar que para el año 2040 la demanda marítima del GNL va a representar aproximadamente el 9% del consumo actual total mundial. Y hoy por hoy en Argentina tenemos solamente un ferry que conecta a Argentina con Uruguay, que es el buque bus de Papa Francisco, pero entendemos que esto se va a ver con una tendencia absolutamente creciente. Bueno, y eso fue todo. Bueno, muchas gracias, Gaby. Muy interesante. Vimos con Carlos Torres lo que se iba a necesitar de gas. Bueno, vos estás en cierta medida diciendo cómo se va a llevar a eso y cómo se va a utilizar. Así que muy buen complemento también. Bueno, nos queda entonces Carlos Henning para hablar un poco del tema un poco más local. Así que adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Primero, brevemente, ¿quién es Baker Hughes hoy? Importante para la audiencia. Baker Hughes es una empresa global de unos 55.000 empleados en más de 120 países, unos 22.000 millones de dólares de revenue al año, y que es conocida principalmente por sus servicios petroleros upstream. Sin embargo, desde 2017, con la fusión con GE, nuestra compañía en realidad se ha convertido en lo que llamamos una compañía de tecnología para el mundo de la energía. Pues la realidad es que a partir de ese momento nosotros participamos muy importantemente en casi toda la cadena de producción de hidrocarburos, petroquímicos e inclusive otros tipos de energía. Entonces, como mencionaba, estamos en el upstream muy fuertemente, también tenemos gran participación en el midstream. Un ejemplo de ellos es Baker Hughes está en Argentina desde hace varias décadas participando en todo lo que es transporte de gas y petróleo en Argentina. También tenemos presencia muy fuerte en la industria petroquímica y de refinación y más vinculado aún con mi charla, también hace décadas que participamos en lo que es la economía del hidrógeno, que existe hace mucho tiempo y que con la transición probablemente se convierta en algo muy grande. Vi por allí en el chat una consulta sobre qué está haciendo la industria en relación a reducción de emisiones. Menciono brevemente lo que va a hacer Baker Hughes, o el plan de Baker Hughes es a 2030 nosotros vamos a reducir nuestras emisiones a la mitad, ese es el plan, y ser net zero para 2050. Y hay muchas compañías en la industria que están siguiendo estrategias y buscan objetivos parecidos. Siguiente slide, por favor. Bien, y yendo más concretamente a los temas de mi charla de hoy. Primero, un poco de contexto y apoyándome en lo que mencionaron Carlos y Gabriela. Primer punto de contexto que quiero mencionar. Es claro que el uso de hidrocarburos va a ser crítico aún durante la transición o inclusive aún más por la transición en las próximas décadas. No va a ser un proceso simple ni fácil la transición y los hidrocarburos van a tener un rol importante porque, como se mencionaba al inicio, lo decía Rodolfo, modificar la matriz energética es muy complejo. Es la columna vertebral del mundo. Un segundo tema de contexto, que quizás no mencionamos tanto durante estas charlas, es buena parte de las tecnologías necesarias para cumplir con París aún no son comerciales, están en desarrollo o deben escalarse. Existen, pero deben escalarse enormemente. Eso es lo que vemos en este slide a la derecha, donde el verde oscuro es lo que realmente hoy es comercial y está expandiéndose fuertemente, y el resto, el verde más claro y el blanco, es lo que debe desarrollarse o acelerarse en las próximas décadas para cumplir con París. Entonces, el desafío es grande y el riesgo es muy grande también, y por ello la energía existente, los hidrocarburos son esenciales y debemos esperar mucha volatilidad hacia adelante. Un tercer tema de
de contexto es, como es una transición muy compleja, se va a necesitar colaboración, ya que nadie tiene la solución y en realidad cada sector va a necesitar soluciones bastante ajustadas a su necesidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Carlos habló de lo que es energía eléctrica, pero 60% de las emisiones, como él mencionó, no provienen de la industria de generación de energía eléctrica, sino de otras, y esas industrias van a necesitar otro tipo de tecnologías o algo que complemente la energía solar y eólica, como es el hidrógeno, para poder realmente descarbonizarse, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, y antes de ir a mis próximos 2 slides, si ustedes tienen que llevarse algunos mensajes de mi charla hoy. El primero, Argentina tiene grandes recursos de petróleo y gas, gracias al shale, y esos recursos están hoy muy desrisqueados. Esto quiere decir que eso ya está en desarrollo y presenta una oportunidad enorme para el país. Segundo, eso nos brinda una ventaja frente a la transición, porque tenemos recursos flexibles, de bajo costo, y que además nos permite exportarlos al mundo en forma de gas y ayudar a descarbonizar a otros países. El tercero es que, además de eso, Argentina participa de la cadena del hidrógeno ya hace tiempo y puede aprovechar esos recursos de oil and gas para ampliar su participación en esa cadena en la medida que transcurre la transición, con lo cual tenemos aún una tercera posibilidad para nuestro país durante la transición. Y finalmente, por supuesto, está todo nuestro potencial renovable que en el largo plazo nos va a ayudar a transformar la matriz de, no sé si del país, pero ayudar a transformar la matriz de otros países, quizás exportando hidrógeno verde. Entonces, yendo al primer mensaje, nuestros recursos y reservas de oil and gas. Siguiente slide, por favor. Aquí unos pocos números para mostrar lo que es quizás un gran ejemplo de creación de valor en el país durante casi una década, que es realmente notable. Y antes de ir a los números, pensemos que esto solo se consiguió en Norteamérica. Argentina es el único país del mundo que ha conseguido esto fuera de Norteamérica. ¿De qué estamos hablando? Que hoy shale es una realidad. Hay varios yacimientos en desarrollo, gracias a las mejoras en productividad y en costes, y se puede expandir esto mucho más. E inclusive ya se está pensando en expandir la frontera de esto fuera de Neuquén y se están empezando a hacer pruebas en el sur, en el Golfo San Jorge y en la cuenca austral. ¿Cómo se logró esto? Bueno, si comparamos un pozo promedio de vaca muerta, o de shale, mejor dicho, del 2014 con uno de 2020, ni siquiera uno de 2021, vemos que se han conseguido aumentar la producción de ese pozo promedio unas 3 veces en estos años. ¿Cómo se consiguió eso? Bueno, esos pozos hoy tienen un contacto con la zona productiva de shale que es 2 veces mayor, son 2 veces más largos y tienen 3 veces la cantidad de fracturas. Y aún cuando tenemos esos pozos mucho más grandes y complejos, los pozos cuestan un 60% menos en promedio. ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, foco en mejora tecnológica, baja de costos, eficiencia y sobre todo eficiencia en tiempos. Hoy todo lo hacemos mucho mejor, mucho más rápido y con muchos menos errores que hace 5 o 6 años. Y esta tendencia no va sino profundizarse en la medida que podamos expandir esto. Entonces, nuevamente, un logro de la industria muy importante que hay que cuidar y hay que tratar de conservar, porque el hecho de tener estos recursos disponibles y a costo competitivo para el mundo que se viene es muy importante. Ayuda a mitigar mucho los riesgos en Argentina y ayuda, por otro lado, a visualizar un proyecto exportador enorme, no solo de petróleo, sino, como mencionaba Gabriela, de gas, de LNG, que ayudaría a descarbonizar geografías que tienen una situación mucho más complicada que la nuestra. Ahora, ¿cuáles son las barreras o los desafíos que tenemos hoy con esto?
como verán, no es ya tanto el tecnológico, el de eficiencia, que era una barrera muy importante que teníamos que cruzar, y hoy ya estamos a niveles de eficiencia norteamericanos. El desafío, y acá uno de los call to actions es, hay que convertir esto en un proyecto exportador, hay que darle consistencia y sobre todo conseguir capturar los capitales necesarios para que la infraestructura se desarrolle, ya que hoy es una de las grandes limitantes. No podemos sacar todo el petróleo y gas que quisiéramos porque no tenemos forma de transportarlo a los puertos de exportación o a los lugares de consumo del país. Y segundo, se necesita mucho capital para que esto realmente crezca aún mucho más fuertemente de lo que lo ha hecho en estos últimos 5 o 6 años. Y realmente se convierta en una gran historia de éxito del país. Esto no se acaba aquí. El petróleo, el gas sobre todo, nos puede ayudar en la transición a más largo plazo. Y ahí quisiera pasar al próximo slide y hablar unos pocos minutos sobre lo que es la economía del hidrógeno, que hoy está en la cabeza de todos por las noticias, lo que han escuchado y han visto en los diarios, el anuncio del proyecto del sur, etcétera, etcétera. Bueno, primer mensaje es que la industria del hidrógeno no es nueva, existe hace décadas. El hidrógeno se usa en la industria petroquímica y en la industria de refinación. Hoy se producen unas 110 millones de toneladas en el año en todo el mundo. Y Argentina produce 400.000 toneladas y buena parte de ello lo exporta en forma de fertilizantes. Porque la mayor parte de la producción de hidrógeno del mundo, que se produce a partir de gas natural, se exporta. Se utiliza para producir fertilizantes, urea esencialmente, amoníaco y urea. Entonces, Argentina ya lo produce, participa de la cadena comercial del hidrógeno y tiene mercados de exportación, además de su mercado interno que es el agro. Ahora, ¿qué estamos viendo en esta hoja? Bueno, estamos viendo dos cosas. Por un lado, lo que se estima son los costos de producción de hidrógeno gris, que es el que se produce hoy a partir de gas natural, azul y verde, que son hidrógenos de bajo nivel de emisiones o bajo carbono, y después el costo de producir un subproducto clave que es el amoníaco a partir de diferentes costos de producción del hidrógeno. ¿Qué mensaje nos deja este gráfico? Bueno, primero, si queremos producir hidrógeno de bajas emisiones, que es lo que plantea la transición, tenés dos formas. Utilizar la tecnología actual, que es escalable, es comercial, y agregarle captura de CO2 y ese CO2 transportarlo a lo que se llama una trampa, que puede ser un yacimiento depletado. Eso es el hidrógeno azul. El hidrógeno verde es directamente producirlo con electrólisis a partir de energía solar o eólica. Vemos que los costos del hidrógeno azul, y estos son números para Argentina, son relativamente cercanos en promedio, en un rango promedio al gris ya hoy. El diferencial de costos que vemos ahí representa solo un costo por tonelada de CO2 emitida de unos $60, que no es grande, y podríamos pensar, eso aquí no está incluido, que eficiencias durante las próximas décadas permitan acercar ese número más al hidrógeno gris. Pero aún así, el diferencial es pequeño y las regulaciones que uno puede esperar que en el mundo se impongan harían que ese gap se cierre. Eso que nos dice que Argentina tiene gran potencial en el mediano plazo con el hidrógeno azul porque se produce a partir de gas natural. Y para producir 1 millón de toneladas al año de hidrógeno azul, que es una cifra parecida a la que produciría el proyecto que recientemente anunció Fortescue, pero con renovables, solo se necesitan unos 2 a 3 millones de metros cúbicos de gas por día, que no es una cifra realmente grande. Es solo un 5% de lo que podría transportar el gasoducto de Vaca Muerta. El hidrógeno verde, como vemos, es una tecnología que todavía está lejos en costos. Se espera hacia 2030 que baje mucho, pero hay muchos desafíos para que esto ocurra. Se tiene que escalar la tecnología de electrolizadores,
los costos de instalación tienen que bajar muchísimo y además se tiene que implementar mucha inversión en renovables. Entonces, no es tan simple. El hidrógeno azul es una realidad hoy y muchos de los países productores de gas, como Argentina, están pensándolo como alternativa de mediano y largo plazo, como complemento al gas natural. Y para redondear, Ernesto, un resumen entonces de mi charla. Gran potencial para Vaca Muerta en la transición por la necesidad de gas que van a tener muchos países, el desafío de atraer capitales y por último, en el hidrógeno, Argentina también está muy bien posicionada gracias a sus recursos de gas natural y puede convertirse también en un exportador muy importante en la medida que la transición desarrolle la economía del hidrógeno. Y con eso termino mi exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy interesante el tema a nivel local, el potencial que tiene Vaca Muerta, que bueno, lo cubrió un poquito Gabriela, pero vos lo complementaste muy bien. Así que gracias a todos. Tenemos una serie de preguntas. En general, bueno, lo cubriste, Carlos, sobre el tema, y es una parte de una pregunta que están haciendo las empresas al respecto del tema de las emisiones. Bueno, a nivel global, las compañías internacionales, todas se han fijado metas de llegar a un neto de 0 emisiones prácticamente para el 2050, casi todas coinciden en los años y demás. Acá a nivel local en Argentina se están haciendo enormes trabajos a través del instituto, las empresas, estamos haciendo prácticas recomendadas sobre, ¿cómo se llama?, sobre emisiones fugitivas de metano, que también hay que considerar dentro de todo este contexto, no solo del dióxido de carbono, ¿no? Y también sobre emisiones de dióxido de carbono. Las empresas están tratando de, lo están haciendo, ¿no?, de poner parques eólicos y energía ¿cómo se llama?, fotovoltaica para sus campos, de manera de bajar la necesidad de emitir cuando uno genera energía eléctrica para las operaciones. Es decir, hay mucho trabajo de la industria en la baja de emisiones, en todos los sectores e incluso en las empresas también que son fabricantes o proveedores de bienes y servicios. Así que en eso creo que la industria es pionera con respecto a otras industrias en lo que es la baja de emisiones. Obviamente también es una de las que producen un producto que emite, ¿no? Así que es lógico que así lo hagan. Yo le quiero hacer una pregunta y está relacionado un poco con eso porque se está preguntando cómo se financiaría el cambio de los motores, ¿no?, con bunker de combustibles líquidos para el transporte marino, pero yo iría un poco más allá y Carlos también mostró un poco lo que se va a necesitar de gas a futuro, si esto sigue como es, y los dos Carlos hablaron sobre necesidades de gas y de hidrocarburos a futuro, y también Gabriela lo hizo, ¿no? Pero hay una tendencia en el mundo a no financiar este tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo ven ustedes que esto se va a mover? Porque para hacer plantas de GNL se va a necesitar un enorme financiamiento y también para el desarrollo de los recursos en donde estén. Acá en el caso nuestro, Vaca Muerta, y si es posible en el offshore, que ha despertado gran interés en las últimas licitaciones, pero en el mundo también ocurre lo mismo. Entonces la pregunta mía al panel, a los dos Carlos y a Gabriela, es ¿cómo ven esto? Empezamos Carlos Torres, ya que estás. Sí, muy bien. Pues un punto de vista general es que en general hemos visto una gran oposición a financiar proyectos de carbón. Ahora claramente los bancos y los inversores están en contra de financiar este tipo de proyectos, pero hemos visto que se han mantenido un poco a la margen de financiar proyectos de gas por el momento, porque creo que se entiende que hay que transicionar, que tampoco se puede eliminar todo de la misma vez. Y poniendo como ejemplo específico lo que ha pasado en Europa en muchos casos se ha catalogado el gas como combustible eco-friendly, amigable al medio ambiente, y esto le permite seguir recibiendo financiamiento para los proyectos. Entonces creo que la parte del gas todavía no está
tan afectada por estos cambios. Pero sí creo que eventualmente podríamos llegar al caso de que también se podrían obstaculizar las inversiones o el financiamiento de las inversiones de gas. Pero creo que por el momento no es el caso. No sé si quieren agregar algo, Carlos, Gaby. Sí, a mí Sí, me gustaría, coincido con Carlos, que todavía el gas natural, esto por esta elección, ¿no?, del combustible de la transición energética yendo hacia las renovables, que hoy también tienen un costo, las renovables, bastante importante, ¿no?, de costo de ingreso. Y acá me parece que lo puedo relacionar con vaca muerta, ¿no? Lo que Carlos estaba diciendo claramente, que hoy por hoy el financiamiento no se ve afectado el gas natural, como así otros proyectos de carbón o incluso de combustibles líquidos, ¿no? Porque se está yendo hacia energías más limpias. Entonces, esto tiene que ser un llamador para Argentina de la ventana que hay para el desarrollo de vaca muerta, y poder exponer todo su potencial en esta ventana de oportunidad. Y Ernesto, yo agregaría lo siguiente, complementando lo que dijo Gabriel y lo que dijo Carlos antes. La ventana está, hay que apurarse, y también va a empezar a ocurrir otra cosa, que es los inversores van a empezar a discriminar, seguramente a nivel global, porque no vas a ver, como mostramos, no vas a poder dejar de producir hidrocarburos, se va a necesitar. Entonces, el financiamiento se va a necesitar, porque si no, te quedás sin energía a mitad de camino de la transición. Lo más probable es que los inversores a mediano plazo empiecen a discriminar bastante países, regiones y proyectos que sean más o menos emisivos al producir hidrocarburos. Y eso va a ser otro factor importante tecnológico desde el punto de vista de los proyectos a tener en cuenta al momento de buscarlos. En ese sentido, Argentina tiene una ventaja, que es un país gasífero, con lo cual es poco emisivo, tiene una infraestructura para captar emisiones fugitivas en los yacimientos muy buena, que no tenés en todos los lugares del mundo. Va a haber que seguir trabajando, en eso lo que está haciendo el IAPG con las comisiones es muy importante, pero es otro factor a tener en cuenta, ¿no? Eso se va a empezar a medir seguramente. Ok. No sé, Rodolfo, ¿querés agregar algo? No, quería decir un comentario que las presentaciones estuvieron muy buenas y Juan José Aguirre Muñoz de Morales, que fue funcionario que ahora está en España, volvió funcionario aquí en Repsol YPF, y nos preguntaba Ernesto por las presentaciones. Bueno, le digo que sí, que las vamos a enviar en el email en estos días junto con el video editado de la presentación. Así que, Juanjo, que estás desde España mirándonos, te van a llegar las muy buenas presentaciones que hicieron los tres expositores. Y también, bueno, recordarles de la encuesta de satisfacción al final. Y si querés que vayamos mirando, Ernesto, hay una pregunta de Alexis Castro Juín para Carlos Torres. Si se muestra el futuro de las energías y sabiendo los desechos que tendrán solar y eólica, no se menciona geotermia, energía casi 100% limpia, como contribuyente de la energía eléctrica. ¿A qué se debe esto? Te pregunta Carlos. Sí, empezando por la parte geotérmica, sí creemos que va a haber un gran crecimiento, pero solo en regiones limitadas. Hay pocos países que tienen las condiciones que se necesitan para producir electricidad con geotermia, y vemos que el caso de Indonesia, por ejemplo, tiene gran potencial. Otros países como Kenia o México están explotándolo, pero dado que se necesita tener actividad volcánica cerca de la superficie, muchas veces es difícil explotarla en otras regiones, pero se va a explotar en los lugares que tienen las condiciones adecuadas. Y en cuanto al impacto de la fabricación de todas las turbinas eólicas y los paneles solares, sí, esto no se toma en cuenta normalmente cuando hablamos de las emisiones totales, el impacto que se va a tener de toda la minería de los metales requeridos para construir estas celdas paneles solares, pero también para las baterías que se necesitarían para eliminar completamente el uso de combustibles fósiles. Es un impacto gigante, ¿no? Entonces, tal vez no en modo de emisiones a la atmósfera, pero sí teniendo un impacto ambiental que se debe tomar en cuenta cuando hablamos de la transición energética, y creo que al momento se ha olvidado un poco, se ha querido no mencionar para no
no complicar el problema aún más. Okay. Sí, eso es un tema, el tema de la minería, según estudios, para llegar a al despliegue de estas renovables en todo el mundo, la actividad minera se puede incrementar como 4 veces, pero por supuesto más de 100% o más de 100 veces en lo que es litio y otros minerales y un poco menos en otros, pero en su conjunto es como 4 veces la ampliación de lo que sería la actividad minera. Y lo que yo quiero aclarar acá es que las renovables, en realidad lo que es renovable es el viento y la radiación solar, ¿no es cierto? Los aparatos para transformar esto en energía eléctrica no lo son porque dependen de los minerales, y los minerales, si bien son extremadamente abundantes, igual que el gas y el petróleo, no son renovables, ¿no? Es decir, se podrán reciclar en cierta medida algunos, no todos, pero esto va a generar un nuevo problema que la humanidad va a tener que enfrentar en función de cuánto sea en definitiva lo que se despliegue de estas nuevas tecnologías. Ya que te preguntaron sobre lo que es la geotermia, que la geotermia tiene compuestos sulfurosos y otras cosas que también generan emisiones nocivas para la atmósfera, es decir, no son tan limpias como uno podría suponer. Pero hay 2 tecnologías que algo los cubrió Carlos, y me gustaría, pero no todos ustedes, me gustaría que hablen un poco. Uno es lo de Carbon Capture and Storage, o sea, la captura de carbón y su secuestro o almacenaje, y la otra es lo de los autos híbridos. ¿Qué me pueden decir al respecto? Sí, Ernesto, a ver, quizás empiezo yo con lo de Carbon Capture. Lo primero que hay que entender de esta tecnología es que también, como lo del hidrógeno, empieza a aparecer ahora, pero no es nuevo. En Norteamérica es algo que se viene utilizando ya hace tiempo. En Canadá y en Estados Unidos hay inclusive CO2 ductos en Estados Unidos. El tema con esa tecnología son 2 cuestiones. Una, necesitas un cierto diferencial de precio o si querés penalizar la emisión a la atmósfera para que compense el sobrecosto de utilizar esta tecnología. Entonces, si yo tengo una industria y quiero capturar el CO2, es por supuesto más caro por el CAPEX que tengo que invertir que hacerlo como lo voy, necesito tener un diferencial X. Hoy ese mecanismo todavía no funciona del todo. Carlos seguramente, por ahí en Europa empieza a funcionar, empezás a tener bonos de precios de carbono suficientemente altos. La tecnología está ahí, existe, y el otro tema que necesitas para utilizarla bien es tener trampas adecuadas para el CO2. Pero desde el punto de vista tecnológico, lo que se está buscando es bajarle el costo, mejorar la eficiencia y hacerla más compacta esencialmente. Que no necesite una planta gigantesca al tamaño de una planta de generación eléctrica, sino que lo puedas hacer en un contenedor o sistemas similares. Y el otro avance que se está buscando muy importante es tratar de hacer esto suficientemente eficiente cuando hablas de captura directo del aire, porque en ese caso ya estarías directamente extrayendo CO2 de la atmósfera, ¿no? Eso es muy de largo plazo, pero eventualmente podría ser una solución, si querés, fenomenal, porque no tenés tantos problemas con las emisiones y podés sacar el CO2 directamente de la atmósfera. Eso es lo que diría yo desde el punto de vista tecnológico de donde estamos. Sí, y solo para agregar un punto, coincido completamente con Carlos, creo que para poder justificar inversiones en CCS se necesita tener un precio alto de carbono y un precio de más de $100 por tonelada para que se puedan justificar estos proyectos. Pero también creo que muchos países no van a lograr sus objetivos de cero emisiones para el año 2050, 2060, por ejemplo, en el año de China, sin usar estas tecnologías. Yo veo muy difícil que China pueda eliminar completamente su uso de combustibles fósiles. Entonces, significa que si son serios en sus objetivos, tendrían que usar CCS para reducir completamente las emisiones. Y en cuanto a los autos eléctricos, yo estando en Noruega, el 70% de los vehículos que se venden ahora en Noruega son completamente eléctricos, ni siquiera híbridos. Entonces vemos que ya se empieza a mostrar que esta tecnología ha madurado mucho. Las fabricantes de autos en general tienen
objetivos muy ambiciosos de enfocarse en la producción eléctrica. Creo que la parte de hidrógeno ya quedó como de lado para el transporte personal. Todavía se piensa en hidrógeno para transporte de carga y marítimo, sobre todo, pero para el transporte personal creo que los autos eléctricos ya tienen gran ventaja y va a haber un crecimiento exponencial en este sector. Justo, Ernesto, Juanjo Aguirre Muñoz de Morales pregunta qué esfuerzos, yo la quería hacer creo que ya lo dijeron un poco, ¿no? Pero qué esfuerzos más notables, inversiones, planes estratégicos están haciendo las petroleras y gasistas para cumplir con las reducciones de las emisiones que hablabas recién vos, Carlos, 50 o 30% según el país en 2030 y cero emisiones en 2050. Bueno, esta pregunta, Juan, me parece que ya Juanjo ya la han respondido aquí. William Christensen es representante de Grandes Motores Marinos y dice que personalmente él no duda en las capacidades técnicas, pero que no ve cómo se van a financiar todas las inversiones a nivel mundial. ¿Qué opiniones tienen ustedes al respecto? No sé quién quiere tomarla la pregunta. No, creo que un poco lo vimos antes, ¿no? ¿Cómo se van a financiar? Bueno, el financiamiento, esto lo veo en el día a día, ¿no? Donde los bancos, las entidades financieras están mirando proyectos que sean ambientalmente sostenibles, ¿no? Y en virtud de la transición energética. Entonces, si son proyectos de gas natural, más allá de la complejidad, ¿no? Por ejemplo, proyectos de licuefacción que estamos mirando con TGS, es complejo porque requieren, son de capital intensivo, ¿no? Y hay una serie de contextos que se necesitan para poder desarrollar esos proyectos. Pero en la medida de que estén con gas natural o renovables, lo veo más posible. Incluso distribución de GNL, son proyectos más amigables al financiamiento que de otra naturaleza. Bueno, primero agradecer a los tres panelistas, excelentes presentaciones, la verdad que muy instructivas y esclarecedoras. Como dije al principio, la transición no va a ser pareja para todos, ¿no? Es muy heterogénea, depende de cuestiones geopolíticas, económicas y sociales de cada país o región, y es por eso que es importante para los países y para las regiones de generar su propia agenda de cómo va a ser su tránsito hacia el 2050 en función de cómo están haciendo las otras regiones o países. Y en eso no todo va a ser electrificable. Los países con grandes extensiones es impensado que tengan estaciones de carga por todos lados y solo funcionen con vehículos eléctricos. Ahí creo que los híbridos o los vehículos a gas o GNL o GNC van a funcionar y van a ser desplegados. No creo el financiamiento por ejemplo, de poner en todas las centrales térmicas CCS es casi lo mismo que financiar poner toda la flota mundial a vehículos eléctricos. Con lo cual yo creo que va a haber un mix entre ambas cosas y me parece que los países desarrollados van a tener que contribuir en mucho al financiamiento de los proyectos de todas estas regiones. Así que creo que Argentina tiene un gran deber por delante, que es desarrollar sus recursos y para eso tiene que fijar las condiciones urgentemente, porque las ventanas son, como los expusieron los tres panelistas, son chicas y tenemos que hacerlo de forma inmediata, consistente, ¿no? Y que dé las garantías a los inversores para el futuro. Así que, sin más, agradezco también a Rodolfo la invitación a moderar esto y me despido, me quedo acá, pero me despido ya formalmente de ustedes. Gracias Ernesto, impecable como siempre. Si les parece, vamos a la conclusión final, el mensaje final de nuestros tres distinguidos panelistas y su call to action, su mensaje. Vamos a empezar con Carlos Torres, desde Oslo.
Pues bueno, también de nuevo muchísimas gracias por la invitación a participar y coincido completamente con Ernesto que Argentina tiene una gran oportunidad en este momento, pero tiene que actuar rápido porque si no hay otros países, otros proveedores de gas natural que se pueden posicionar en el mercado internacional y la ventana no es tan grande como para esperar a que otros 20 años para desarrollar estos proyectos, entonces esperemos que todo este potencial se lleve al mercado. Muy bien, muy bien. Gabriela. Bueno, por mi parte, doy un mensaje esperanzador. Por un lado, en lo que a mí respecta, primero el GNL, donde lo vemos hoy por hoy, por ejemplo, el GNL no es un commodity, pero lo vemos que con su utilización cada vez más creciente va en camino de ser un elemento de alta utilización mundialmente, y acá lo conecto con Argentina. Yo sigo pensando que Argentina tiene la posibilidad de ser el gran suministrador de gas natural a la región primero, a sí mismo, a la región y a mercados más de largas distancias, ¿no? Los asiáticos y demás, pero tenemos que ser conscientes de, como decía Carlos, Carlos y Ernesto, que estas ventanas hay que aprovecharlas, ¿no? Y adecuar las regulaciones, incluso regionalmente hablando, para permitir estos desarrollos tan específicos y energéticos. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Es el turno de Carlos. Quiero, antes que nos dé su saludo y su mensaje, agradecerle particularmente a él, porque este Lide Meeting de Carlos Henning, ¿no? Lide Meeting arrancó en una conversación que tuvimos hace un tiempo con el desafío de ir posicionando a Oil and Gas como un contenido, como un vertical en todo lo que hacemos en Lide Argentina. Lo habíamos iniciado con tu predecesor, con Mariano Gargiulo, Carlos, y tomaste vos la posta brillantemente, y ojalá que podamos ir enriqueciendo estos verticales con toda la gran cantidad de oportunidades que tenemos de hacernos de contenidos de alto valor. Así que con mi particular agradecimiento, Carlos, quiero escuchar tu mensaje, tu autorizado mensaje y conclusión final. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Rodolfo. Yo, poco que agregar a lo que dijeron Carlos y Gabriela. Quizás lo único que diría es, Vaca Muerta no es un proyecto como quizás lo era hace 10 años. Hoy es una realidad, hay que aprovecharla, estamos a tiempo. Y Argentina vuelve a tener cartas para jugar en la transición realmente muy buenas. El tema es saber jugarlas. Podemos ser un gran exportador de gas, hay que pensar en el proyecto exportador, ayudar a descarbonizar al mundo, y luego pasamos al hidrógeno también, que es la segunda ola exportadora de alguna manera. Ahora, hay que moverse rápido, ordenadamente, y ser muy consciente cómo se mueve el mundo y cuáles son las reglas para poder jugar este juego. Eso es lo que yo quisiera transmitir. Y mi call to action es, pensemos de esa manera y Argentina va a tener una gran oportunidad de crecer y exportar y tener otro motor además del agro, que es la energía. La alternativa es pensar un mercado pequeño, local, y quedarnos con eso sería quizás otra oportunidad desperdiciada. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias, Rodolfo. Por favor, Carlos, muchas gracias. Quiero compartir con ustedes cuatro una breve alusión sobre, son las 9:56, sobre todo lo que, porque mucha gente nos estuvo mirando todo el año, y con una pequeña placa mostrarle, le dimos vida a 34 importantes oportunidades para encontrarnos y crecer a través de webinars o de eventos híbridos que realizamos en este año. Hicimos 8 Lide Talks, hicimos un Lide Live, 2 Lide Meeting, contando 9 foros, un workshop en Budget Time, 2 meeting rooms, 2 networking breakfasts, bueno, CEO Golf, una roundtable de ESG, una encuesta muy importante en nuestra plataforma 360 grados de ESG, almuercillos, CEO Osaka, bueno, reuniones de consejo consultivo, por supuesto, y otros encuentros que nosotros denominamos Lead Experience. Así que estamos cerrando un año próspero, difícil, pero con muchas ganas de poder seguir adelante y salir adelante, tratando de aportar nuestro grano de arena para minimizar el impacto de la crisis y para lograr, como decía antes, una más pronta retomada, una más pronta recuperación de la senda del desarrollo económico
y social de la Argentina que tanto necesitamos. Muy agradecido a Ernesto López Nadón, que lidera este segmento y de manera impecable su instituto, digo su porque forma parte ya del inventario, Carlos, del IAPG, y Carlos Torres Díaz, Gabriel Aguilar, Carlos Geni nos acompañaron hoy. Recuerden responder la encuesta, nos ayuda mucho. Agradezco también, por supuesto, a todo el equipo del IDE, que en y en todas las actividades y eventos que hicimos el año pasado trabajan muy bien, muy profesionales todo el equipo para entregar y ofrecerles a ustedes un continente a la altura de lo que ustedes se merecen y que después completan con el contenido los speakers como hemos tenido hoy. Les deseo en lo que resta de la jornada que tengan una productiva terminación del día laboral. Gracias a todos por su presencia. Me despido con el deseo de encontrarlos ya el año que viene, en un 2022 que esperemos que sea mejor. A cuidarse y a cuidar de los suyos, que cuidarse es quererse y cuidarlos es quererlos. Que pasen muy bien, nos vemos el año que viene y saludo a estos 4 amigos que nos han acompañado en esta mañana. Gran abrazo para todos, nos vemos en el 2022, que lo pasen bien. Así es.